les bendiga. Somos la familia de la Torre Ortiz y somos parte de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Magnolia Gardens en Bayamón. Mi nombre es Gabriela. Yo soy Esteban. Yo soy Bruni. Y yo, Rafito. Y le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos permite de estar en este día para juntos alabar y bendecir su nombre. Gracias a todos ustedes que nos ven por YouTube, a nuestros hermanos y amigos que se están conectando con nosotros. Estamos deseosos de escuchar la palabra del Señor que tiene para todos nosotros en el día de hoy. Ahora nuestro pastor, el reverendo Fernando González, nos lleva al Señor en oración. Vamos a orar para comenzar nuestro culto, pero antes quiero tener una pequeña palabra, un reto que te voy a hacer. Si este tiempo de culto, de comunión, de alabanza y de predicación es algo que te bendice, yo te invito, yo te reto a que tú seas parte de la bendición de otra persona, que tú seas parte quizás hasta de la salvación de otra persona, comunicándole esta predicación, comunicándole este culto, dándole el enlace para que ellos puedan escuchar, para que ellos puedan participar y recibir de Dios una palabra de salvación. Si a ti te bendice lo que estás experimentando, pásale esa bendición a otro. Para eso es que Dios nos bendice. Vamos a orar. Bendito Dios, glorioso sea tu nombre, santo eres Dios. Te pido que tu reino y tu autoridad venga sobre cada uno de nosotros, sobre nuestras vidas, sobre tu iglesia. Bendito Dios, deseamos ver a Jesucristo glorificado. Deseamos comunicar y que la gente sepa, que se enteren de la obra gloriosa que Él hizo en la cruz por nosotros. Señor, venimos ante ti con tantas situaciones, con tanta pregunta, con tanta situación y dificultad, Dios, y necesitamos de ti, y qué bueno que tú tienes para nosotros soluciones, esperanza, paz. Dios, es posible que hayan gente que están escuchando que necesiten salud, que necesiten paz. Hay tanta amenaza afuera, hay tanta situación que confunde. Que tu Espíritu Santo, Dios, nos traiga paz al corazón, luz a nuestras vidas y salud a nuestros cuerpos. Te lo pido para tu gloria, Dios. Ahora, Señor, recibe de nosotros alabanza, recibe de nosotros nuestro corazón. Háblanos, Dios. Te lo pido. Háblanos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. 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 La Biblia dice en el Salmo 135, del 1 al 3, alabad el nombre de Jehová, alabadle siervos de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad a Jehová, porque Él es bueno. Cantad salmos a su nombre, porque Él es benigno. Alabemos juntos cantando el himno Cuán grande es Él y el coro Guárdame, oh Dios. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz, en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él.
los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar. Al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová. Tú eres mi Señor, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Tú eres mi Señor, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado.
porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Tú eres mi Señor, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Tú sustentas mi vida, tú me guardas del mal. Solo en ti he confiado, protección tú me das, aunque sienta flaquezas. A mi lado tú estás, cuidarás de mi vida. Tu verdad me guiará. Tú eres mi Señor, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Tú eres mi Señor, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Tú eres mi Señor, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Tú eres mi Señor, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. En este momento nos preparamos para recibir el mensaje de hoy a través de nuestro pastor, el reverendo Fernando González. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Glorioso Dios, bendito Señor, gracias por tu amor, por tu paciencia, por tu cuidado que has tenido a través de los años con cada uno de nosotros. Gracias Dios, porque en momentos difíciles e inesperados tú has sido nuestro soporte, nuestra fuerza, nuestro refugio, aún cuando no lo sabíamos. Gracias Señor. Te pido Dios que esta palabra y este tiempo que vamos a tener juntos sea uno de bendición, uno de reflexión del cielo, que tú nos hables Señor y que tu Espíritu Santo realmente nos toque, que tengamos un momento de decisión, de cambio, de comunión contigo especial. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cómo reaccionar cuando ocurre algo impensable, algo terrible? Algo que no hay manera que lo hubiésemos podido imaginar. ¿Cómo reaccionar cuando estamos ante algo malo para lo que no nos hemos preparado? A veces nuestra respuesta ante algo así no es la mejor. A veces nuestra respuesta es reaccionar, responder, pero cuando pasa el tiempo y recordamos lo que hicimos, a veces desearíamos poder regresar al pasado y hacer algo diferente. En ocasiones realmente ocurren eventos sorpresivos, cosas que no se anticipaban de ninguna manera. No hubo preparación, nos tomó desprevenidos y no reaccionamos de la mejor manera.
También hay otros momentos que no es tanto que estuvimos desprevenidos, sino que decidimos ignorarlo por alguna razón. Puede ser que hayamos tenido temor o aburrimiento o por no haberle dado credibilidad al que nos hace la advertencia, decidimos ignorar o posponer los preparativos y luego que llega lo que ya sabíamos que ocurriría, como que nos sorprende, porque en realidad no nos preparamos adecuadamente. Procrastinación. Ese es el hábito de postergar las cosas. El arresto de Jesús tuvo algunos de esos elementos, en el sentido que se suponía que los apóstoles ya supieran que el arresto de Jesús era inminente. De hecho, Jesús mismo se los decía y se los recordaba, pero los discípulos no se prepararon. Por eso Jesús les dijo que oraran para enfrentar el peligro que vendría. Y ellos, por no entender o por no aceptar la advertencia, en vez de orar, como Jesús les había dicho, se echaron a dormir y buscaron un par de espadas. Lo único que se les ocurrió hacer fue buscar un par de espadas. Negaron la realidad del peligro, no entendieron la realidad de la situación y por eso no la enfrentaron adecuadamente, no estaban preparados. No se prepararon porque no entendieron la naturaleza del reino de Dios. No entendieron la realidad espiritual que había detrás de esa situación que estaban experimentando. Pero Dios es sorprendente en que si decidimos cambiar, Él no nos descarta. Aún con los errores que hayamos cometido, Dios no nos descarta. Dios quiere que volvamos, porque Dios es Dios también de mis debilidades. Hoy vamos a hablar de aquella noche cuando ocurrió lo impensable, cuando traicionaron y arrestaron a Jesús. Ese pasaje bíblico quizás fue muy difícil de relatar para Marcos. De hecho, es muy posible que Marcos haya sido testigo del arresto. Vamos a mirar eso. Fue algo muy difícil. Uno de los apóstoles traicionó y entregó a Jesús para que lo arresten y lo maten. Algo impensable. ¿Cómo uno se podía preparar para algo así? Los sacerdotes llevaban tiempo tratando de matar a Jesús, pero no se atrevían a arrestarlo porque temían que el pueblo pudiese hacer una revuelta. La mente de los sacerdotes estaba tan corrompida que los llevó a pensar que Jesús era igual como uno de ellos. Para ellos era lógico que Jesús se defendiera usando el público como su escudo. Ellos lo hubieran hecho. Esa es una respuesta normal de la naturaleza humana caída, pecaminosa. Y a veces muchos acusan a los demás de la maldad que ellos mismos tienen en su corazón. Por el otro lado, Judas Iscariote, con su mente y corazón perdido, pensó también lo mismo. Judas entendía que tenía que esperar que Jesús vaya a un lugar desierto y oscuro para poder traicionar a su maestro. Esperar un momento donde Jesús no tenga protección en el que puedan entonces ellos venir y llevárselo arrestado, casi como un secuestro. Ninguno de ellos entendía verdaderamente a Jesús. No los sacerdotes, no los apóstoles, ciertamente no Judas. No sé cuántas cosas malas habrán pensado de Jesús y al final querían matarlo, los sacerdotes y Judas. El mundo realmente no entiende las cosas del reino de Dios. Vinieron con espadas y con garrotes, preparados para herir, lastimar y matar si fuera necesario. Vinieron para realizar violencia contra Jesús. Vinieron a hacer violencia contra el príncipe de paz. La escritura profética de Isaías se cumplió aquella noche. En Isaías 53:3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Marco nos ofrece detalles de lo que pasó allí.
Pero Marcos, hay unas áreas donde él no nos da muchos detalles. Editar. Marcos no ofrece muchos detalles de la noche del arresto de Jesús. No se menciona, por ejemplo, sobre las 2 espadas. Marcos no menciona que fue Pedro el que atacó a uno de los soldados. No se menciona el nombre de Malco, que fue el siervo del sumo sacerdote que perdió la oreja. Y tampoco cuenta cuando Jesús lo sanó. Pero Marcos sí menciona unos detalles significativos. Marcos 14:43 nos dice: luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. La frase que usa el evangelista dice: Marcos, uno de los 12. O sea, uno de los que Cristo había escogido personalmente, uno de aquellos en los que Jesús había hecho una inversión personal. No es simplemente un discípulo, sino uno de los 12. Esa expresión como que hacía aquella traición aún más dolorosa, más significativa. En el versículo 44 dice: y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Al que yo bese, atrápenlo y llévenlo con seguridad, a la fuerza. Judas fue el que dio las instrucciones de usar fuerza contra Jesús. ¿Acaso Judas no sabía que Jesús era un hombre de paz? Es posible que anticipaba una reacción violenta de parte de Pedro o del otro discípulo, Simón el Celote. Ninguno realmente entendía lo que estaba pasando, que allí se estaba cumpliendo las escrituras, la profecía sobre Jesús. Allí se estaba cumpliendo el plan de salvación que Dios ha diseñado a través de las edades, pero ninguno realmente entendía. Judas no entendía, los sacerdotes no entendieron y Pedro, con sus buenas intenciones, tampoco entendió. Y Judas traicionó a Jesús. Versículos 45 y 46. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: Maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Judas llama a Jesús diciéndole Rabí, maestro. Este era un saludo de honor y de respeto. Y cuánta hipocresía había en aquel acto. Una traición grotesca. Luego, como si eso fuera poco, lo besó. Pero no fue cualquier beso. El griego que Marcos usa, él usa una palabra específica para describir aquel beso, catafileo. Y esa palabra no es cualquier beso. Significa un beso ferviente, especial, intenso. Un beso como aquel beso del padre al hijo pródigo que regresaba a la casa. No era cualquier beso. No solo era una expresión de respeto, sino que también debió haber sido una expresión de profundo amor. Y en ambas cosas estaba mintiendo, porque Judas no respetaba a Jesús y tampoco lo amaba. Con aquel beso fue que Judas traiciona a Jesús. Y sin embargo, Jesús sí amaba a Judas. Cuán dolorosa aquella traición. Y por indicación de Judas, entonces la turba que lo acompañaba agarran a Jesús por la fuerza. Allí no había ni respeto, ni tampoco había amor. Versículo 47. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja. Quizá Pedro todavía se pensaba mejor que los demás
y quiso él ser el Salvador del Salvador. Verso 48, seguimos. Y respondiendo Jesús le dijo: ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero es así, para que se cumplan las Escrituras. Es como si Jesús les dijera: no necesitan usar violencia para llevarme a la cruz porque me estoy entregando voluntariamente. Esto es el plan de Dios y el plan de Dios se va a cumplir. La profecía, vuelvo a leer Isaías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Anunciando quebranto y dolor del corazón. Eso era una respuesta por la grande traición que Judas había hecho. Y finalmente, en el versículo 50 nos dice: entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Finalmente todos los apóstoles abandonan a Jesús. Ninguno de los discípulos estaba realmente preparado para aquel momento y todos reaccionaron mal. Reaccionaron sorprendidos, reaccionaron con violencia, con confusión y al final con cobardía. Todos habían sido advertidos de lo que ocurriría, pero no se prepararon. Sabemos que Pedro luego intenta seguir a Jesús de lejos. Imagino que trató de seguirlo porque le dio cargo de conciencia por haber huido, pero tampoco estaba preparado y entonces lo hace peor. Pero ese es tema de otro día. Ese va a ser otro sermón. Procrastinación, el hábito de postergar las cosas. Jesús les había dicho lo que pasaría, les dijo que se prepararan, les explicó cómo prepararse orando, pero no lo hicieron. El hábito de postergar las cosas. Procrastinación. Cuán penosa demostración de conducta de parte de los apóstoles. Sorpresa, violencia, confusión, cobardía. Algo interesante ocurre ahora. Repentinamente, Marcos, el evangelista, menciona un detalle que ningún otro evangelio menciona. Y él habla sobre un joven que huyó desnudo del lugar del arresto de Jesús. Yo estaba en casa compartiendo este momento con Elías, mi hijo, y él se sorprende y me dice: para, de verdad, eso está en la Biblia. Y lo que pasa es que este es un detalle que mucha gente pasa por alto. Lo pasan por alto de la misma manera que a veces pasan por alto a la juventud en la iglesia. Pero Dios no pasa por alto a los jóvenes. El Evangelio de Marcos y ninguno otro menciona un joven que estuvo en el jardín aquella noche durante el arresto y dice que salió huyendo a toda prisa del jardín. Y no solo eso, sino dice también que el joven salió desnudo. Son los próximos dos versículos, el 51 y el 52, que dice: pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Aquel joven sin nombre tampoco estaba preparado. De hecho, salió cubierto con una sábana. Parece que estaba medio dormido, medio despierto. Ve que Jesús está saliendo con los discípulos y él va y lo sigue con una sábana, como su ropa. No estaba preparado para lo que ocurriría. Este joven sin nombre debió tener un significado especial para Marcos, para que el escritor de este evangelio mencione este detalle. Habiendo dejado de mencionar tantos otros detalles que los otros evangelios mencionan, él escoge este evento y da un detalle sobre un joven sin nombre. La gran mayoría de los estudiosos bíblicos, a través de las edades, concurren en que la única explicación lógica es que aquel joven era precisamente
el autor, el escritor del Evangelio. O sea, que aquel joven era Juan Marcos. Sabemos que el joven Juan Marcos, que nosotros normalmente lo conocemos como Marcos, tuvo una relación especial con Jesús también. No era uno de los grandes, sino lo opuesto. Era uno de los pequeños, de los anónimos. Juan Marcos era el hijo de una mujer llamada María, de una familia adinerada de Jerusalén. Y sabemos que esa familia eran dueños de la casa en la que se reunía la iglesia de Jerusalén. Cuando Pedro fue liberado milagrosamente de la cárcel en Jerusalén, cuando fue prisionado por Herodes, fue a la reunión de la iglesia en la casa de María, o sea, la casa de Juan Marcos. Lo encontramos en Hechos 12:12, que dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Pedro fue a esa casa, a la casa donde se reúne la iglesia a orar, la casa de Juan Marcos, la iglesia de Jerusalén. Antiguos escritores cristianos reconocen que esa familia era también los dueños del jardín de Getsemaní y de la casa en aquel jardín. Y aquella casa fue precisamente el lugar donde Jesús celebró la primera Santa Cena. Así que Juan Marcos, joven de esa familia, vivía en aquella casa donde Jesús había escogido realizar la Santa Cena. Juan Marcos, un joven que había escuchado las enseñanzas de Jesús y hasta posiblemente pudo haber visto aquella celebración primera. Por eso muchos concuerdan que posiblemente Marcos había seguido a Jesús cuando salió de la casa para ir al Monte de los Olivos, que siguió de lejos a Jesús, que siguió a los apóstoles cuando llegaron a Getsemaní. Aquel joven estuvo cerca de Jesús, había escuchado las predicaciones de Jesús. Quizás era un joven como muchos de los jóvenes de nuestra iglesia, de las iglesias en Puerto Rico. Escucha, le interesa, conoce sobre Jesús, sabe de qué se trata, pero no ha demostrado realmente compromiso. ¿Cuál es el nivel de compromiso que realmente tiene? Y yo quiero que ahora miremos más de cerca a aquel joven. Los jóvenes son un grupo que a veces se siente como invisibles en la iglesia, pero les garantizo que no lo son. El Espíritu Santo inspiró la escritura del Evangelio para que todos nosotros sepamos que hace 2000 años hubo un joven que estuvo involucrado en el peligro de aquella noche. Quizá el peligro de él fue hasta más grande. Un joven que llegó allí sin preparación. Aquí tenemos a un joven que siguió y que también huyó aquella noche. Juan Marcos no estaba preparado. ¿Qué nos enseña la palabra? ¿Qué nos enseña aquel joven? Aquel joven huyó igual que todos los discípulos. Tampoco estaba preparado. Y pregunto, ¿será que por haber fallado en su juventud, él estaría ya descartado de servir a Jesucristo? De aquel joven no volvemos a saber más hasta que lo encontramos nuevamente varios años más tarde, junto a su tío Bernabé y junto a Pablo, Saulo. Dios tenía planes con aquel joven, no había sido descartado. Bernabé y Saulo habían sido elegidos por la iglesia de Antioquía para llevar una ofrenda a Jerusalén. Y nos dice en Hechos 12:25 lo siguiente. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Así que Bernabé y Saulo toman a Juan Marcos y lo llevan con ellos a Antioquía, de donde habían salido. De esa manera, cuando Saulo y Bernabé son enviados por el Espíritu Santo por la iglesia de Antioquía en el primer viaje misionero, se llevan también a Juan Marcos con ellos. En su viaje misionero, el primer sitio al que ellos llegan es Chipre.
En Hechos 13:5 lo encontramos que dice, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Y tenían también a Juan de ayudante, a Juan Marcos. Pero algo pasó con Marcos. Luego de Chipre, ellos van a salir hacia Panfilia. Pero Marcos no quiere seguir con Pablo y con Bernabé, sino que quiere regresarse a Jerusalén. Hechos 13:13 nos dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Algo un poco inesperado, ¿verdad? Parece que nuevamente Marcos no se siente preparado. Nuevamente, sin preparación, huye. Marcos huye nuevamente. Otra vez, Marcos no está preparado. Alguien puede pensar que luego de estos dos fracasos, ahora sí sería descartado por Dios. Pero no es así. Dios tiene planes con él. No ha sido descartado. Pablo y Bernabé fueron entonces predicando en este primer viaje misionero a Antioquía de Pisidia, a Iconio, a Listra y Derbe. Y cada sitio fue más difícil que el anterior. Fueron expulsados de la ciudad, fueron encarcelados, fueron torturados, fueron apedreados y al final los dejan casi muertos. Al terminar, ya dejados por muertos, deciden regresar nuevamente por cada ciudad en la ruta de regreso para constituir ancianos en cada iglesia y entonces regresan a Antioquía y luego a Jerusalén. Ahora en Jerusalén, Pablo y Bernabé van a salir en su segundo viaje misionero. Y Bernabé nuevamente invita a Juan Marcos a que los acompañe en el segundo viaje misionero. Mira lo que nos relata Hechos 15, 37 al 40. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia de Dios. Pablo no quiso de ninguna manera llevar a Juan Marcos. Pablo lo descartó. ¿Qué habría pasado por la mente de Juan Marcos? De joven, huyó desnudo del arresto de Jesús. Luego, abandonó a los misioneros en Panfilia, huyó hacia Jerusalén. Luego, Pablo está tan furioso que se separa de Bernabé porque no lo quiso llevar con él en el segundo viaje misionero. ¿Qué habrá pasado por la mente de Juan Marcos? ¿Lo habrá descartado Dios? ¿Estará preparado algún día para ministerio? ¿Habrá sido descartado por aquello tan terrible que le ocurrió en su juventud cuando traicionó a Jesús, cuando lo abandona? Pero Dios no lo ha descartado. Si nosotros decidimos cambiar y nos ponemos en las manos amorosas de Cristo, Dios no nos descarta. Dios redime hasta nuestra debilidad. Dios redime hasta nuestros temores. Si hay un joven que me está escuchando, joven, si estás aquí oyendo, Dios te llama, joven. Dios te llama, muchacho o muchacha. Aún si eres débil y aún si alguno de los grandes está descartado, Dios no te ha descartado para hacer cosas grandes para el reino de Dios. La Biblia dice que Marcos se fue con Bernabé hacia Chipre. Pablo no quiso caminar con él. Pero sabemos que en Chipre se estableció una iglesia. Sabemos que más tarde Pablo recibió nuevamente a Juan Marcos y que Juan Marcos no guardó rencor ni resentimientos contra Pablo por lo que le hizo. Sabemos esto porque Juan Marcos le sirvió a Pablo como ayudante nuevamente. Así que Marcos perdonó a Pablo y Pablo lo recibe, lo endosa y más aún lo solicita para el ministerio. Pablo lo menciona como su colega. Lo encontramos en Filemón 1:24.
cuando escribe Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Pablo lo endosa en el ministerio, lo vemos en Colosenses 4:10. Escribe, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Marcos lo endosa al ministerio. Más aún, Marcos lo solicita, lo pide por nombre. En 2 de Timoteo 4:11 dice, solo Lucas está conmigo. Toma a Marco y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Aquel que una vez lo descartó, ahora lo está llamando, lo pide. Aquel joven sin nombre nos enseña mucho. Tenemos que aprender de Juan Marcos. ¿Cómo reaccionar cuando ocurre algo terrible, algo impensable, algo para lo cual no estábamos listos, algo que puede hacer en nuestra vida una grande cicatriz, algo que fue un desastre? Quizá tú estás viviendo hoy un problema para el que no estabas preparado. Una situación de vida para la cual no te preparaste. Algo que no había manera de imaginar. Lo que estás viviendo y sientes que todo anda mal, que cada cosa que haces empeora la situación. Puede ser que sientas que Dios te ha dejado solo, pero yo te digo hoy que no es así. Quizá tú piensas que fuiste un fracaso en tu juventud y echaste a perder años de tu vida. Has cargado a través de los años la sensación de que Dios te descartó, pero no es así. Es posible que tú has sentido algo parecido a lo que aquel joven sin nombre sintió. Puede ser que tú sientas que tú traicionaste a Jesús, casi como Judas. Pero Dios te da oportunidades. Te da 2, te da 3, te da 4. Dios no te ha descartado. Yo te digo hoy, y escúchame, Dios no descartó a aquel joven sin nombre y tampoco te ha descartado a ti. Dios no lo descartó y a ti tampoco. Dios no te llama fracasado. Dios te llama hijo mío. ¿Sabes? Dios no te ha descartado. Dios está preparándote para una nueva oportunidad. Dios está preparado para recibirte, para el regreso, para ese encuentro nuevamente contigo. Quizá tú te has convencido de que eres un fracasado, pero Dios nunca ha llamado su creación fracaso. Nunca. Dios creó y todo lo que Él hizo llamó bueno, y bueno en sobremanera. El enemigo es el que quiere mantenerte hundido en la desesperanza y la confusión. Pero Dios te dice a ti, tengo una esperanza nueva contigo. Quizás has vivido experiencias realmente duras. Quizás tú has sido testigo hasta de actos de violencia, o es posible que hayan habido actos de violencia en tu contra y no supiste cómo actuar, no supiste qué hacer, huiste y piensas que no hay esperanza para ti. No. Dios tiene para ti algo nuevo, algo en que te restaura y te va a usar en su reino. Decide regresar. El enemigo es el que te quiere mantener hundido, Dios es el que te da fuerza. Decide regresar, decide creerle a Dios. Dios no te descarta. Dios restaura y redime hasta nuestras debilidades. Dios tiene fuerza para tu debilidad. Dios tiene paz para tu confusión. Dios tiene vida y salud para tu desesperanza. Dios tiene perdón para tu pecado. Dios tiene propósito para tu vida. Ven a Él. Dios no te ha descartado. Ven. No le creas al enemigo. Dios te está esperando. Vamos a orar. Señor, la obra tuya es gloriosa. La obra tuya es grande y es hermosa. No podemos imaginar con cuán profundo y grande amor es que tú nos amas.
Y lo único que podemos hacer es estar con corazones agradecidos, porque todo ese amor tuyo lo depositas en nuestro corazón y nos levantas y nos das fuerza y nos das perdón y nos das nuevos planes. Gracias, Dios, por incluirnos en tus planes gloriosos del reino tuyo. Señor, hay gente que está escuchando esta palabra y necesitan escucharla. Yo te pido, Dios, que en su corazón tu Santo Espíritu los inunde de amor, los inunde de esperanza y corran hacia ti. Recíbelo, Señor, con amor. Te lo pido en el nombre de Jesús. En el nombre glorioso de Jesús, el que nos amó para su gloria. Amén. En esta mañana hemos estado meditando y hablando sobre cosas que pasaron la noche que Jesús fue entregado. Y por eso quiero leer el pasaje de 1 Corintios 11, cuando Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corinto y les recuerda precisamente eso. En el versículo 23 es cuando Pablo escribe lo siguiente. La noche que el Señor Jesús fue entregado, aquella misma noche, Él tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Vamos a recordar que aquella noche, la misma noche en que Judas lo traicionó, fue la misma noche en que Jesús nos instituye esta ordenanza en la cual vamos a recordar su sacrificio. El pan símbolo de su cuerpo. Comamos todos en memoria de nuestro Señor Jesús. Y nos sigue diciendo la palabra. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es mi nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Símbolo de la sangre de Jesús que Él derramó en la cruz. Bebamos todos en memoria de Jesús. Todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Eso ha sido este tiempo de comunión. Anunciar el sacrificio glorioso de nuestro Señor Jesús hasta que Él regrese. Dele gracias al Señor. Bendito Dios, gracias por tu plan eterno de salvación. Gracias por el sacrificio de Jesús, que voluntariamente Él entregó su cuerpo para ser molido. Voluntariamente Él entregó su vida para derramar sangre en aquella cruz como sacrificio de expiación de nuestros pecados, para que podamos tener comunión contigo. No había otra manera y Él lo hizo por amor. Gracias, Señor. En el nombre glorioso, para que todos sepan en Jesucristo. Amén. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra. En este momento nos preparamos para dar nuestros diezmos y ofrendas. Oremos. Señor, te damos gracias por tu bendición. Gracias por tu palabra, Señor. Y gracias porque en este momento vamos a ofrendar y a diezmar, Señor,
de lo mucho que tú nos das, Señor. Gracias por tu bendición, gracias porque tú suples, gracias por la provisión que haces para cada uno de nosotros. Bendice estas ofrendas, Señor, y que sean utilizadas para tu reino aquí en la tierra, Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. A continuación, las instrucciones de cómo podemos diezmar y ofrendar. Honra al Señor con tus bienes, por darte su bendición. De tus primeras cosechas, da lo mejor al Señor. Con alegría ofrendemos, con gozo en el corazón. Ahora vamos a festejar los cumpleaños y aniversarios. ¡Felicidades! Celebramos hoy tu cumpleaños, demos gracias al Señor. Dios te guarde siempre y te proteja y reciba su bendición. Celebramos hoy tu aniversario, demos gracias al Señor. Dios te guarde siempre y te proteja y reciba su bendición. Ahora, nuestro pastor nos despide en oración. Luego veremos el programa semanal de nuestra iglesia. Les invitamos a que participen de nuestras actividades. Nos vemos pronto. Dios les bendiga. Oramos para dar por completado este tiempo. Qué bueno es estar juntos. Qué bueno es recibir palabra y bendición. Recuerda, comparte esto con alguien. Bendito Dios, gracias por esta oportunidad que tenemos de escuchar tu palabra, de estar juntos aun cuando es a la distancia. Y yo te pido, Dios, que estos instrumentos que tú nos has dado, esta habilidad de poder comunicarnos a través de la distancia, Dios, que sea un plan tuyo que cumple propósitos de salvación. Señor, gracias por incluirnos a nosotros en tus planes de salvación. Yo te pido que nosotros como pueblo tuyo no caigamos en el olvido de lo que importa, de lo que tú nos has llamado a hacer como iglesia. Señor, que seamos testigos tuyos en todo lugar, que comuniquemos la palabra de salvación, que seamos instrumento, canal de la bendición de la vida eterna para alguien. Gracias, Dios, porque tú has completado todo lo que necesitamos, porque nos das siempre una nueva oportunidad. Eres glorioso, Dios. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador. A Él sea gloria, majestad, imperio y potencia, hoy y por todos los siglos. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios los guarde.